Vamos a resolver este problema de movimiento parabólico, el cual me da de datos una velocidad inicial, un ángulo de tiro, y me pide que determine la posición de un punto en el cual las aceleraciones tanto tangenciales y normales o centrípetas son iguales en magnitud. Listo, entonces yo voy a definir un nivel de referencia, un piso, y el tiro parabólico va a ser de esta forma. ¿Por qué le hago hacia abajo? Porque indiferentemente del gráfico, es posible que el proyectil, lo que busca que pase, esté en la subida, en la bajada, debajo del nivel de lanzamiento. Entonces hago un gráfico general, gráfico V sub 0 y también el ángulo de θ. Ahora, haciendo un análisis breve, y observo que con respecto al horizontal, mientras el objeto sube sobre el horizontal, θ va disminuyendo al punto en el que se hace 0. Conforme vuelve a bajar, θ va aumentando y cuando vuelve a pasar por el nivel de lanzamiento, este ángulo vuelve a ser θ. Entonces, si yo quiero que las aceleraciones tangencial y normal o centrípetas sean iguales, significa que entre ellas debe existir un ángulo de 45 grados. Lo que significa que si yo tengo un ángulo de 36,87, eso va a ocurrir debajo del límite de lanzamiento, de la línea horizontal, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a analizar va a estar en un punto debajo. ¿En cuál? De hecho, eso es lo que debo buscar. Entonces, aquí voy a tener yo la gravedad y para acá voy a tener la velocidad, que es tangente a la trayectoria. Recordando que, paralela a la velocidad, aquí tenemos la aceleración tangencial y por ende esto sería la aceleración normal. ¿Ya? Entonces este ángulo tiene que ser 45 grados, completando o trabajando con los ejes X y Y. Este ángulo de aquí también debería ser 45 grados. Ahora, la velocidad inicial tiene una magnitud de 100. Yo me acuerdo que el movimiento parabólico se compone o se puede analizar en dos movimientos. En X un MRU y en Y un MRV, que a veces es retardado en un intervalo y luego es acelerado en otro intervalo. En el MRU la velocidad siempre permanece constante. Entonces, yo voy a calcular V sub 0x. Esto sería V sub 0x, para acá tendría V sub 0y. Fácilmente, yo mediante triángulos rectángulos, esto sería 100, esto sería θ, yo puedo determinar V sub 0x y V sub 0y de una vez. ¿Cómo? Con las funciones trigonométricas. Coseno de 36,87 por 100 me da 80. 80 metros sobre segundos es la componente de la velocidad inicial en X. Y 60 sería la componente de la velocidad inicial en Y. Ahora, este 80 en todo el movimiento siempre permanece constante, de tal forma que si yo obtengo el triángulo de velocidad en ese punto, o de la velocidad final, esto va a ser 80, este ángulo va a ser 45 y esto sería 80, también por el ángulo. ¿Qué significa eso? Que la velocidad en este punto en Y va a tener o va a valer un valor de menos 80 metros sobre segundos. ¿Por qué menos? Porque según mi sistema coordenado estaría hacia abajo. Listo. Entonces, yo debo determinar el tiempo a la que la partícula le tomó en ir desde el punto A, puede ser este, el punto B. Entonces, yo recuerdo que velocidad en Y final es velocidad inicial en Y más aceleración por el tiempo. Si está bajo el efecto de la gravedad, sería menos 80 es igual a 60 menos g, que podemos utilizar el valor de 10, por el tiempo.
donde el tiempo sería igual a menos 80 menos 60 dividido por A10, 14 segundos. Es decir, que en ir desde A hasta B, que es lo que yo necesito, han transcurrido 14 segundos. Entonces, en X, como es un MRU, recuerdo que X es igual posición inicial más velocidad V sub 0 en X por el tiempo. En Y, tengo MRV, Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Como ambos parten del origen X sub 0 y Y sub 0, sería 0. Dándome como resultado 80 por 14, esto es igual 1120 metros. En Y, en cambio, sería 60 por 14 menos 10 por 14 al cuadrado sobre 2. Dándome como resultado menos 140 metros. Me pide la posición. La posición es una cantidad física vectorial. De tal forma que sería 1120 I metros menos 140 J metros. Y esa sería la posición solicitada.